Lo que un evitativo realmente siente cuando guarda silencio. ¿Sabes lo que realmente pasa por la mente de una persona evitativa cuando se queda en silencio después de una discusión? Ese silencio que te destroza, que te hace sentir invisible, que te lleva a preguntarte si alguna vez realmente te amó, no es lo que crees. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los misterios más dolorosos de los relacionamientos, el silencio del evitativo. Pero no desde tu perspectiva, no desde el dolor de quien lo recibe, sino desde adentro, desde el lugar más vulnerable y oculto de quien guarda silencio. Si alguna vez has amado a alguien que desaparece emocionalmente cuando las cosas se ponen intensas, si has sentido esa desesperación de gritar al vacío esperando una respuesta que nunca llega, si has llegado al punto de cuestionar tu propia cordura porque no entiendes cómo alguien puede simplemente apagarse, entonces necesitas escuchar esto, porque detrás de ese muro de silencio no hay frialdad. No hay indiferencia, no hay falta de amor. Hay algo mucho más complejo de lo que imaginas. Durante años, la psicología del apego nos ha enseñado a entender estos patrones, pero raramente hablamos de lo que realmente sucede en el mundo interno del evitativo. Nos enfocamos tanto en el dolor de quien recibe el silencio que olvidamos que quien lo da también está sufriendo, pero de una manera tan diferente, tan silenciosa, que pasa desapercibida. El evitativo no es un monstruo sin emociones. Es alguien que aprendió desde muy temprano que sentir duele demasiado, que necesitar a otros es peligroso, que mostrar vulnerabilidad es una invitación al abandono. Y cuando el amor llega a su vida, cuando alguien logra traspasar sus defensas, cuando finalmente permite que importes, el terror se vuelve abrumador. Imagínate por un momento vivir con la convicción profunda de que si muestras quién realmente eres, la persona que amas se irá. Imagínate tener emociones tan intensas que te asustan, porque durante toda tu vida te dijeron que eras demasiado sensible o muy dramático. Imagínate querer acercarte pero no saber cómo, porque nunca te enseñaron que el amor no tenía que doler. Ese silencio que tanto te duele, ese muro que parece impenetrable, es en realidad una prisión, una cárcel emocional construida ladrillo a ladrillo durante años de heridas no sanadas, de necesidades emocionales ignoradas, de un niño interior que todavía está esperando que sea seguro sentir. Y lo más trágico de todo es que mientras tú interpretas su silencio como rechazo, ellos lo viven como protección. Protección para ti, para ellos, para la relación que tanto temen destruir. Porque en su mente distorsionada por el miedo, es mejor guardar silencio que arriesgarse a decir algo que los aleje de ti para siempre. Si este tema resuena contigo, si has vivido esta dinámica desde cualquiera de los dos lados, suscríbete al canal Silencio Evitativo. Aquí hablamos sin filtros sobre estos patrones que tanto dolor causan, pero también sobre cómo sanarlos. Dale like si hasta ahora todo está teniendo sentido para ti. Para entender realmente lo que sucede en la mente de un evitativo durante esos momentos de silencio, necesitamos adentrarnos en su mundo emocional interno. Y te advierto, es un lugar complejo, contradictorio y profundamente humano. Cuando un evitativo se queda en silencio, especialmente después de un conflicto o un momento de intensidad emocional, su sistema nervioso está en alerta máxima. Pero no de la manera que podrías pensar. No están calculando fríamente cómo lastimarte o castigarte. Están experimentando lo que los psicólogos llamamos inundación emocional. Imagínate un vaso que se llena gota a gota durante años. Cada emoción no procesada, cada necesidad no expresada, cada momento de vulnerabilidad que reprimieron por miedo se acumula. Y cuando finalmente el vaso se desborda, su respuesta no es explotar hacia afuera como haría alguien con apego ansioso, sino implosionar hacia adentro. El silencio es su manera de crear distancia emocional, no contigo, sino con sus propias emociones. Porque para ellos sentir intensamente se asocia con peligro.
En algún momento de su desarrollo aprendieron que sus emociones eran demasiado, que expresar necesidades llevaba al rechazo, que mostrar dolor significaba ser una carga. Durante esos momentos de silencio, su mente está trabajando a toda velocidad, pero no están pensando en cómo herirte. Están luchando una batalla interna entre dos fuerzas igualmente poderosas: el amor que sienten por ti y el terror ancestral al abandono. Por un lado, sienten una conexión profunda, un amor que los asusta por su intensidad. Quieren acercarse, quieren explicarte, quieren que entiendan que no es falta de amor lo que los hace alejarse. Pero por otro lado, hay una voz interna, grabada desde la infancia, que les susurra que si muestran demasiada necesidad, demasiada emoción, demasiada vulnerabilidad, serás tú quien se vaya. Es un círculo vicioso devastador. Cuanto más importante eres para ellos, más amenazante se vuelve la posibilidad de perderte. Y cuanto más miedo tienen de perderte, más se alejan para protegerse, pero también para protegerte a ti de lo que ellos perciben como su propia toxicidad emocional. En su mente distorsionada por años de heridas no sanadas, creen que están siendo considerados al guardar sus emociones. Piensan que es mejor sufrir en silencio que cargarte con sus problemas. No entienden que su silencio es precisamente lo que más daño causa, porque nunca aprendieron que el amor verdadero incluye compartir las cargas emocionales. Durante esos momentos de distanciamiento, experimentan lo que se conoce como alexitimia funcional, la incapacidad temporal de identificar y expresar emociones. No es que no sientan, es que sienten tanto que su cerebro los desconecta de esas emociones como mecanismo de supervivencia. Pero aquí está la parte más dolorosa. Mientras están en silencio, una parte de ellos está desesperadamente esperando que tú los busques, que insistas, que les demuestres que no los vas a abandonar sin importar lo difícil que se pongan las cosas. Pero otra parte de ellos rechaza esos intentos de conexión porque interpretan tu insistencia como presión, y la presión activa todos sus sistemas de alarma. Es como estar sediento en medio del océano. El agua está ahí, el amor está ahí, pero no pueden beberla porque su sistema interno les dice que es peligroso. Han desarrollado una sed emocional tan profunda que cuando finalmente alguien les ofrece agua, no saben cómo recibirla sin ahogarse. Y mientras todo esto sucede en su interior, tú solo ves el silencio. Solo experimentas la frialdad aparente, el muro emocional, la sensación de estar gritando en el vacío. No puedes ver la tormenta que se desata dentro de ellos, la lucha titánica entre el amor y el miedo, entre el deseo de conexión y el terror al abandono. Déjame contarte la historia de Ana y Roberto para que entiendas exactamente cómo se vive esta dinámica desde ambos lados. Ana llevaba 2 años con Roberto. Al principio, él era atento, cariñoso, presente, pero a medida que la relación se profundizaba, algo cambió. Cada vez que Ana intentaba hablar sobre el futuro, sobre sentimientos, sobre sus necesidades en la relación, Roberto se cerraba como una ostra. La última pelea había sido devastadora. Ana le había dicho que se sentía sola, que necesitaba más comunicación, más presencia emocional. Roberto la escuchó en silencio y después simplemente dijo: «Necesito tiempo para pensar». Eso había sido hace una semana de silencio absoluto. Ana interpretó este silencio como confirmación de sus peores miedos, que Roberto no la amaba realmente, que era fácil de reemplazar, que para él ella era solo una distracción pasajera. Se despertaba cada noche con ansiedad, revisaba obsesivamente su teléfono, se inventaba escenarios donde él ya estaba con otra persona. Pero si pudiéramos entrar en la mente de Roberto durante esa semana, veríamos una realidad completamente diferente. Roberto pasó esos 7 días en un infierno emocional silencioso. Cada vez que tomaba el teléfono para escribirle a Ana, las palabras se atascaban en su garganta. No porque no sintiera amor, sino porque lo sentía tanto que lo aterrorizaba. Las palabras de Ana habían activado todos sus traumas de abandono.
necesito más comunicación se tradujo en su mente herida como no eres suficiente. Me siento sola se convirtió en eres defectuoso. Y su respuesta automática, aprendida en una infancia donde expresar necesidades era peligroso, fue cerrarse para evaluar el daño. Durante esa semana, Roberto experimentó algo que los psicólogos llaman rumiación evitativa. Su mente no paraba de darle vueltas a la conversación, analizando cada palabra, cada gesto, cada sílaba de Ana. Pero no buscaba soluciones. Buscaba evidencia de que efectivamente él era el problema, de que Ana estaría mejor sin él. Una y otra vez se repetía mentalmente la misma historia. Ella merece a alguien mejor, alguien que pueda darle lo que necesita sin tanta complicación, alguien que no sea tan roto como yo. En su mente distorsionada, alejarse era un acto de amor, no de egoísmo. Pero aquí está lo que Ana no podía ver. Roberto no dormía. Había perdido el apetito. Cada día se despertaba con la intención de llamarla, de explicarle, de pedirle perdón por su silencio. Pero cada vez que intentaba formular las palabras, se enfrentaba a su propia incapacidad para expresar emociones complejas. ¿Cómo le explicas a alguien que la amas tanto que te da miedo? ¿Cómo le dices que su necesidad de cercanía te activa todos los sistemas de alarma? No porque no la quieras cerca, sino porque no sabes cómo ser vulnerable sin desmoronarte. ¿Cómo admites que cada vez que alguien te pide más de ti, una voz interna te susurra que eventualmente se darán cuenta de que no vales la pena? Roberto había crecido con una madre emocionalmente ausente y un padre que consideraba las emociones como una debilidad. Cuando lloraba de niño, le decían que fuera fuerte. Cuando necesitaba consuelo, le enseñaban a arreglársela solo. Y cuando finalmente aprendió a no necesitar a nadie, lo felicitaron por ser independiente. Ahora, a los 34 años, Roberto tenía todas las herramientas para ser exitoso profesionalmente, pero ninguna para navegar la intimidad emocional. Era como pedirle a alguien que nunca aprendió a nadar que se tire a una piscina profunda. El amor de Ana era esa piscina. Hermosa, refrescante, necesaria, pero también aterrorizante. El séptimo día, Roberto finalmente le escribió a Ana. Pero no fue la explicación profunda y vulnerable que ella necesitaba. Fue un mensaje simple. Hola, ¿cómo estás? Como si nada hubiera pasado, como si esa semana de silencio fuera algo normal. Ana interpretó ese mensaje como confirmación de que Roberto no entendía la gravedad de la situación, que su dolor no le importaba, que su necesidad de comunicación había caído en oídos sordos. Y tenía razón en sentirse frustrada. Pero lo que no sabía es que para Roberto ese mensaje había requerido 7 días de lucha interna, que detrás de esas 4 palabras simples había una batalla épica entre el amor y el miedo. La tragedia de esta historia no es que Roberto no amara a Ana. La tragedia es que los dos estaban hablando idiomas emocionales completamente diferentes y ninguno había aprendido a traducir. Ahora que hemos viajado al interior de la mente evitativa, llegamos a la revelación más importante. El silencio del evitativo no es ausencia de sentimiento, es la presencia de un sentimiento tan abrumador que no saben cómo gestionarlo. Pero aquí está la verdad más poderosa de todas. Este patrón puede cambiar. El evitativo que guarda silencio no está condenado a repetir este ciclo para siempre. Y la persona que ama a un evitativo no está destinada a vivir en la constante incertidumbre emocional. Pero el cambio requiere comprensión, paciencia y sobre todo un compromiso mutuo de hacer las cosas diferente. Para el evitativo que me está escuchando ahora mismo, quiero que sepas algo. Tu silencio no te protege tanto como crees. De hecho, está creando exactamente lo que más temes, la distancia con las personas que amas. Cada vez que te refugias en el silencio, estás confirmando los miedos de abandono de tu pareja y también estás reforzando tu propia creencia de que las relaciones íntimas son peligrosas. Pero también quiero que sepas que no tienes que cambiar de la noche a la mañana. No tienes que convertirte en alguien completamente diferente.
Solo necesitas dar un paso pequeño, pero valiente: comunicar tu proceso interno. La próxima vez que sientas la necesidad de retirarte, di: necesito tiempo para procesar lo que estoy sintiendo, pero no es porque no me importes. Dame X tiempo y volveré a hablar contigo. Esas palabras simples pueden transformar completamente la experiencia de tu pareja. Porque el problema no es que necesites espacio, el problema es el silencio sobre por qué necesitas ese espacio. Para quienes aman a un evitativo, la revelación más liberadora es esta: su silencio no es sobre ti, no es un reflejo de tu valor, de tu importancia, de cuánto te aman. Es el resultado de años de programación emocional que les dice que sentir intensamente es peligroso. Esto no significa que debas aceptar el silencio indefinidamente. Significa que puedas responder desde un lugar de comprensión en lugar de reactividad. En lugar de perseguir o castigar el silencio, puedes crear seguridad emocional comunicando tus necesidades claramente, pero sin urgencia desesperada. La sanación de estos patrones requiere que ambas partes entiendan algo fundamental. El apego evitativo no es una elección consciente, es una adaptación de supervivencia. Pero una vez que se vuelve consciente, puede transformarse. He visto parejas que parecían condenadas al fracaso encontrar maneras de conectar profundamente a pesar de estas diferencias. He visto evitativos aprender a expresar sus emociones sin sentir que el mundo se va a acabar. He visto personas ansiosas aprender a dar espacio sin interpretar ese espacio como abandono. La clave está en entender que el amor no es suficiente. También necesitamos herramientas, necesitamos comprensión, necesitamos paciencia y, sobre todo, necesitamos la disposición de ver más allá de los patrones superficiales para entender el dolor profundo que los alimenta. Si eres evitativo, tu trabajo no es convertirte en alguien que expresa emociones constantemente. Tu trabajo es aprender a comunicar tu proceso interno para que las personas que amas no tengan que adivinar lo que está pasando contigo. Es aprender que la vulnerabilidad controlada no es peligrosa, es el puente hacia la intimidad real. Si amas a un evitativo, tu trabajo no es perseguirlo hasta que se abra. Tu trabajo es crear un espacio tan seguro emocionalmente que eventualmente su sistema nervioso entienda que contigo es seguro sentir. Es aprender a validar su necesidad de espacio mientras comunicas claramente tus propias necesidades. El silencio del evitativo es un idioma de miedo, de protección, de amor mal expresado. Pero como cualquier idioma, puede aprenderse, puede traducirse, puede transformarse en algo más nutritivo para ambas partes. No es fácil, requiere tiempo, paciencia y probablemente ayuda profesional. Pero es posible. He visto demasiadas historias de transformación como para creer lo contrario. Tu historia de amor no tiene que terminar en silencio. Puede transformarse en una sinfonía de comprensión mutua, donde el espacio y la cercanía convivan sin amenazarse mutuamente. Si este video te ha ayudado a entender algo que no entendías antes, si te ha dado esperanza donde antes solo había confusión, compártelo con alguien que lo necesite. Dale like si crees que más personas necesitan entender estas dinámicas. Y por favor, déjame un comentario contándome: ¿te identificaste más con el evitativo o con quien ama al evitativo? ¿Qué parte de este mensaje resonó más contigo? Suscríbete al canal Silencio Evitativo, porque seguiremos explorando estos temas tan necesarios. Porque todos merecemos amor y todos merecemos ser entendidos, incluso en nuestros silencios más profundos. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, el silencio puede ser el inicio de la conversación más importante de tu vida.